el año con una discusión muy interesante que fue justamente lo de la tesis de la ministra, porque se Ajá. venía la votación para elegir en un momento dado al presidente de la Corte, que dicho sea de paso, me gustaría que empecemos con ese tema y repasemos un poquito los demás, porque vale la pena decir que la ministra o la nueva presidenta de la Corte, la ministra presidenta de la Corte, no es de muy del agrado de Palacio Nacional, ¿cierto? O sea, el Totalmente. propio No la presidente lo dijo felicitó, en las no la mañaneras, felicitó. además de que no la felicitó, lo dijo textualmente, ella siempre vota en contra de En todo contra. lo relacionado con la 4T. Así Entonces, es. creo yo, y ahí es donde quisiera escuchar también su opinión, después entrar a lo de la tesis, pero primero con respecto a la Corte, creo que esto le da un pequeño respiro a la Corte respecto de la separación de poderes, algo que no se había logrado ver durante la presidencia de Saldívar Oye, pero en estos antes años. de todo, yo creo que el punto más importante es que quien dirige la Suprema Corte de Justicia de la Nación es por primera vez una mujer. Yo Correcto, creo son que dos desde cosas ahí importantes. tenemos que partir, ¿no? Yo creo que le demos, bueno, yo desde mi punto de vista le daría más importancia a Norma Piña por ser la primera mujer en tomar una responsabilidad, y es brutal, una responsabilidad enorme para el país, para las riendas de este país, y sobre todo porque es una mega contraparte del señor presidente, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo, mi querido Carlos. Yo creo que independientemente del género o del sexo de la persona, lo más importante es su capacidad y su trayectoria. En este A ver, caso, la ministra cumple con ese requisito, independientemente de que sea mujer. No podemos seguir cayendo en este cliché de que las mujeres y la liberación femenina y la posición de las mujeres en los puntos de gobierno y todo eso, no. Es la persona más adecuada por su trayectoria, a por ver, su Mario, capacidad y por su conocimiento, independientemente de que sea mujer o estoy sea hombre. completamente de acuerdo contigo, pero en este momento donde hay un movimiento feminista muy fuerte en el país, donde todo tiene que estar cambiando, hoy, justo hoy, en pleno siglo XXI, ya hay una mujer en la Suprema Corte de Justicia. Y no es por lo, yo supongo que no es por género, sino por lo que tú me acabas de decir. Así O es. sea, esas son las cosas que se tienen siempre que tener presente cuando se va a tomar un cargo Es, político o un creo cargo que de es jerarquía, importante. ¿no? O sea, creo que es Eso que tú importante, mencionaste, bien Pero lo que... no, insisto, no es por equidad de género, no es no, 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 por no, 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 no. no, es no, A ver, por no, no, estoy capacidades de las convencido, personas. estoy convencido, como bien lo dices tú, Mario, que tiene todo sí, el background necesario como para Sí, sí, dirigir a sí, la corte. Tiene el perfil definitivamente. ideal para estar en la posición en la que se a encuentra. ver, pero Pero pregunta, adicionalmente creo que vale la pena mencionar que es la primera vez que la Suprema Corte tiene o es presidida por una mujer. Finalmente en un Tal país vez como porque lo es México, anteriormente no había un currículum, no había un perfil como el de la ¿tú actual crees que ministra. no había alguien con las mismas Tal vez capacidades no, que tal vez Piña no, antes como tal vez mujer? no, tal vez no. No O sea, sé, yo no puedo pensar que por el simple hecho de que una mujer o un hombre esté en una posición por aspectos de género, se le dé una posición. No, simple y llanamente. Tiene el perfil, tiene las características, tiene la trayectoria, adelante, que o concurse sea, y que eso, gane el eso es mejor. algo que, antes de ella eso es, nadie, o No sea, lo sé, ninguna de las que no estuvo, lo sé. es que habría que Olga verlo. Sánchez estuvo también ahí y tenía el pero perfil. no fue, ajá, a eso me Ahí refiero, que hoy, recordemos algo, en las elecciones del Poder Judicial y en el caso de la Suprema Corte de Justicia, los que votan exclusivamente son los 11 ministros. Si los 11 ministros que en su momento estuvieron con otras mujeres ministras no consideraron que el perfil del candidato era el ideal, no hubiera salido. Y así fue. Que ahorita el perfil ideal fue esta ministra, hombre, bienvenida. Además, lo avala con su trayectoria, muy a diferencia pero del entonces personaje no que hemos crees platicado de la que otra, de la ya otra esos candidata. paradigmas de cuestión de género ya no existen dentro de la No, Suprema no, Corte, no, eso queda claro, no, pero no, no, existía Carlos. antes.
A ver, yo creo que el paradigma... Existen y existirán. Según el Yo último creo que el estudio paradigma... al respecto, Perdón. hablaban de que necesitaríamos 300 años en la historia de la humanidad para poder llegar a ese equilibrio perfecto entre los géneros. Esa es una realidad. Que ahorita traemos una tendencia y una moda, lo estamos viendo en los candidatos del gobierno del Estado de México, 2 mujeres. ¿Cuándo había sucedido eso? Me refiero, a ver, yo creo que en este tema vale la pena puntualizar algunas cosas. Primero, a mi parecer, la Corte rompió el paradigma de la cuestión de género en el momento en el que empezaron a llegar las primeras ministras mujeres a la sala superior. O sea, creo que ya ahí se empezó a romper ese paradigma de que solamente era de género masculino. Y como lo hemos visto en este mismo espacio con muchos programas especiales respecto de la equidad de género y demás, lo hemos mencionado aquí, la equidad de género no es una paridad de 50-50. La equidad de género es poner el piso parejo para que sin importar si se es hombre o mujer, puedan acceder los mejor preparados a los puestos que estén disponibles en ese momento. Como bien dice Mario, en esta ocasión la mejor era la ministra. Por supuesto que tiene una carga muy importante en la lucha feminista, que sea la primera vez que haya una mujer que presida la Suprema Corte, creo que no lo podemos dejar de lado, pero también hay que dejarlo muy claro, lo logró por una cuestión de mérito propio, porque su carrera lo avala, porque tiene la experiencia, es decir, si no lo hubiese tenido, no hubiera llegado a ese puesto, y nada tiene que ver con una cuestión de género. Es una cuestión de género, por ser el tribunal, o sea, es una cuestión. Los dos finalistas fue un hombre y una mujer. El ministro Ortiz Mena y ella. Y la votación fue prácticamente dividida, 6-5. 6-5, sí, esa fue la votación. Y no era la única mujer en la candidatura. Había otra mujer. Lo cual me lleva a la otra posible candidata que estaba por ahí. A ver, ¿qué opinan al respecto? Porque la ministra, el tema del plagio de la ministra, de la tesis, a ver, a mí me dio mucha risa conforme se fueron desarrollando los sucesos a lo largo de estas semanas, porque primero se dijo, bueno, puede ser que haya plagiado una parte, luego ella misma salió a decir que iba a hacer todo lo necesario para que quedara claro que a ella la habían plagiado porque ella había, parece ser, de acuerdo a lo que dijo, hecho el documento 2 años antes de que se presentara el primer documento, lo cual hace surgir muchas dudas. Yo la primera duda que siempre he dicho, a ver, si tú hiciste la tesis antes, ¿por qué no te titulaste en ese momento? Porque no había acabado la carrera, pequeño detalle, o sea, exactamente, porque según nadie esto hizo empieza a hacer la tesis de la carrera. 2 años antes de terminar la carrera, ¿verdad? Nadie. Y termina ya el conflicto ahorita en el que la FES Acatlán, que es de donde ella egresó, de la UNAM, dice que Aragón, la FES Aragón, perdón. Termina diciendo que sí, efectivamente, sustancialmente hay un plagio del documento, de la tesis presentada 2 años, 1 año antes, me parece, 2 años antes, por otra persona para titularse. ¿Qué opinan al respecto? A ver, yo platicando esto con Juan en su momento, dejo aquí es un poco el proceso, porque mucho ha salido a decirse que por qué sigue ahí, que por qué no le han quitado el título, que qué está esperando la UNAM, y algunos dicen es que la UNAM ya le aventó la bolita a la SEP, y no lo quieren hacer, y no sé qué. A ver, yo creo que ese es algo que es el caminito que nos debe quedar claro. La UNAM podría echar para atrás el título, porque finalmente ese sí lo expide la universidad, es firmado por el rector. Pero el que avala los estudios, el que da la cédula profesional es la SEP. Por lo tanto, el único que podría retirarle en dado caso la cédula profesional para poder ejercer tiene que pasar ahí. ¿Cuál es el proceso? Lo desconozco totalmente, pero me parece que en principio, por simple, dignidad profesional, si es que realmente alegas que
tú eres la víctima, que tú no plagiaste nada y que realmente yo creo que la ministra, por el puesto en el que se encuentra, no puede caber duda alguna del prestigio profesional ni nada relacionado con su ejercicio profesional. Entonces, por simple orgullo y por simple dignidad profesional, me parece que ella debería de pedir licencia para separarse de la Corte o renunciar al escaño en la Corte en lo que se resuelve el tema, pero no lo ha hecho. ¿Cómo ven ustedes este tema? Si me permiten tantito, yo tengo muchas preguntas que ojalá me pudieran contestar. Porque, a ver, ¿se puede hacer un doctorado sin tener una maestría? No. Ok, punto número 1, ¿eh? Punto número 1. Bueno, sí lo puedes hacer, pero no te puedes titular. Porque un requisito para que te expidan el título y la cédula correspondiente del doctorado es que tengas título y cédula de la maestría. Porque es un grado. Eso me permite decir que en la página de profesiones la fecha del doctorado es menor o es antes. Es posterior maestría. Ajá, no, antes. El doctorado, primero tiene un doctorado y luego tiene una maestría. Es decir, el doctorado, por decir una fecha, es del 2000 y la maestría es del 2002. Primero sacó el título. Exactamente. O sea, en el caso de la ministra que estamos platicando, primero se doctoró, después. Ajá, y luego, bueno, ¿no? Todos esos detallitos así, todos muy nice, que te van dando el título de doctora y maestro. Digo, a todos aquí nos ha costado nuestro esfuerzo y nuestro tiempo llegar a hacer una maestría, un doctorado, otros nos hemos titulado de las maestrías, pero bueno, eso es otra cosa. Hay que tener un poquito de vergüenza para sentarte en un puesto de esta cosa. Ahora, si te van a echar para atrás tu tesis o te van a quitar la cédula profesional, que no sé, y tampoco porque en la UNAM no hay legislación sobre este tema. Porque si el plagio lo descubren antes del examen, pues sí, te la detienen, te la quitan y te reprueban. Ahí, entonces sí. Ahí te reprueban. Y sí ha habido casos de gente que han reprobado los exámenes profesionales, ¿no? Y eso me consta, porque yo he visto un montón de gente así. Y son muy castigados para su segundo examen porque los cuestionan brutalmente, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Por otro, la UNAM no tiene legislación en ese tema. Y dos, a quien le correspondería quitarle la cédula profesional, que es la SED, precisamente para ejercer como profesional, que te dan un numerito para que cuando tengas que entregar algún documento oficial pongas tu cédula profesional que avale tus estudios y todo eso. ¿Qué va a pasar con todas las cosas que esta señora hizo, litigó, resolvió, no sé, lo que quieran? ¿Qué va a pasar con todas esas cosas? Yo creo que, como dice Lalo, debería decir, oigan, pues, me disculpan, me retiro tantito a arreglar todo este tema y luego regreso. Pero como no tiene vergüenza, no la conoce, no sabe qué es eso. No, la señora no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Pero es que mira, lo que sea, creo que el tema más importante está en que no existe un camino claro a seguir. O sea, como bien dices, no hay una legislación de la UNAM respecto de esto. La misma SEP no tiene un antecedente de qué podrías hacer con una situación de este estilo. O sea, se le retira la cédula, no se le retira la cédula. Si se le retira la cédula, incurres en una cuestión muy importante porque entonces prácticamente nada de lo hecho durante su carrera profesional pues tendría una validez. Entonces entra ahí, por ejemplo, si ella fue, porque lo fue en algún momento funcionaria pública, pues tendría que entrar también la ley de responsabilidades administrativas. No, fue juez y magistrada. Porque estaba firmando cosas. Ella fue como juez y entonces magistrada. Mario, no, pero mira, en ideas, la UNAM ya no puede hacer nada. ¿Sí? ¿Me escuchan mal? Un poquito, pero ya ahorita ahí va. ¿Sí me escuchan? Sí. A ver, ahí vamos. ¿Ya? ¿Se escucha mejor? Sí, ya. Sí, mira, en orden de ideas, la UNAM ya no puede hacer absolutamente
nada más que hacer el dictamen académico en el cual defina que, ok, ¿qué va a hacer la UNAM al respecto? Absolutamente nada, porque no puede cancelar el título, ya es del hecho, y también ya pasaron 35 años del hecho, o sea, ya no es de hace un año en el momento que va Carlos, cuando esto se detecta antes del examen profesional, ahí sí tiene todo el derecho la ley de la UNAM interna de poder sancionar, inclusive de desacreditar los estudios sin poder tener la capacidad de titularse. Pero ya consumado el hecho, ya pasaron 35 años. O sea, no. Mario, te estamos perdiendo, va, no viene, va, viene. ¿Nos puedes ayudar? ¿Sí? Sí, ya, es que vas, vienes. Y te estamos como perdiendo. Voy a salir y voy a entrar. A ver qué es lo que está favor. pasando con la señal. Porque está interesante el comentario y no quiero perdérmelo. Pero bueno, tú cómo, a ver, Charlie, porque es una cuestión, híjole. A ver, la UNAM sí declaró plagio. La UNAM ya dijo que sí había un plagio. Pero no tiene las facultades, como bien dice Mario, de poder hacer un castigo. Porque no hay Pero es que en principio la SEP tampoco. No. La UNAM sí ya declaró plagio, o sea, dijo sí hay un plagio. O sea, las tesis sí son iguales, hay un porcentaje del 90% de coincidencia en el material, es decir, hay un plagio, pero no están facultados, no tienen. Y creo que esto deja un precedente para poder en un futuro legislar sobre este tema la propia UNAM y mostrar su postura. Creo que esto va a salirse de las manos de todo el mundo porque no tienen leyes para decir, oye, pues ya hiciste tu plagio, te voy a tener que quitar tu título o algo. No lo puede hacer. No, además, ahorita el día de ayer, o sea, de hecho el viernes pasado, hubo cambio en el tribunal universitario. Lo deja Carranca y entra Máximo Carvajal como nuevo presidente del tribunal universitario, y este es tema del tribunal universitario, se tiene que pasar, así que se tiene que pasar para analizar, y entonces, como tú bien indicas, Carlos, o sea, crear documentación al respecto de este casos. Miren, aquí el tema parece estar muy claro desde un punto de vista académico, de que la pseudo profesora y asesora de tesis, pues a eso se dedicaba. Por eso dirigió al transcurso de 30 años más de 500 tesis. Ella era una gran comercializadora de tesis, porque ya también Afinería acaba de decir que tiene 4 casos similares al de Yasmín al respecto de la situación de edad o de las tesis. Y realmente tal vez no quiero adelantar vísperas, pero quien va a cargar la culpa al final de todo va a ser la directora de tesis. Por desgracia sí, porque ella sigue en activo haciendo sí, pero a ver, es que también seamos muy sinceros, dirigir 500 tesis en un tiempo de 30 años no es humanamente posible que sea una buena. ¿Es una por mes? No. Estás hablando de una por mes, ¿no? Y hasta más a veces, si lo vemos en esos términos, porque estamos hablando de que los calendarios también, pues, hay vacaciones, sale todo, o sea, estás hablando prácticamente de más de una tesis a lo mejor por mes. No es viable, no es factible que una tesis, y mucho menos tesis de este estilo, salgan en ese tiempo. Entonces, en realidad también eso pone en la mira, a mi parecer, la legislación que hay alrededor de todo esto dentro de la propia universidad. Y también creo, y lo digo muy sinceramente,